días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo una reseña de una novela muy sonada en este último año y que la leí para el club de lectura y que no le tenía fe para nada, pero terminó gustándome muchísimo. La novela en cuestión es Alas de Sangre, que saldrá la imagen por aquí, que es la romantasy que está en boca de todos en los últimos meses. La secuela salió reciencito, así que ya la tengo, todavía no la leo, ¿ya? Entonces, ¿qué les voy a comentar de esta novela? Primero que yo no le daba fe a esta novela porque en el internet, en BookTok, en Bookstagram, en BookTube, había como que comentarios muy divididos. Había los que la enaltecían como la obra de fantasía mejor creada por poco, que fue escrita con letras de oro, que todas las escenas son maravillosas y todo eso, y las que decían que básicamente era no por, ¿ya? Así que yo no sabía qué creer y tardé muchísimo en empezar a leer el libro porque justamente estas dos comentarios como que me retenían un poco de que si es que me gusta o no me gusta, porque ya me ha pasado que un booktuber o un bookstagrammer o un booktoker recomendó una novela y la leí con toda la intención de que me gustara, pero a la final no me terminó gustando. Eso me pasó con La Química, me pasó con algunas novelitas. Entonces, yo ahora voy con tratar de ser lo más neutral posible para poder aventurarme a estas novelas que son full sonadas en las redes sociales. Y a la final me terminó gustando. ¿Pero por qué me terminó gustando? Y creo que todo comienza con el primer capítulo. Con el primer capítulo en que nuestra protagonista va a conversar con su mamá. Primero nos dicen que la madre de la protagonista es un alto mando del ejército de la nación entera, ¿ya? O sea que la señora es prácticamente el equivalente a una ministra o una vicepresidenta, más o menos, de toda una nación. Entonces, ya te dicen que ahí las mujeres pueden tener poder, pero luego vemos que la señora no es una madre amorosa, no es una madre condescendiente, sino que es una madre cruel, una madre muy tosca, una madre muy ruda, muy fría. Y eso me sorprende porque generalmente en las novelas de fantasía que yo he leído hasta el momento, las madres o no existen o tratan de sobreproteger a su retoño antes de que se decida a ir a su viaje del héroe, básicamente. Generalmente es así, pero esta señora literalmente fue el papá pájaro que le echó del nido a la hija y dice que te mueres y no es mi culpa. ¿A qué no entrenaste en tu infancia? Entonces, es brutal, esa diferencia es brutal, al menos para mí es brutal, me cambió bastante el chip, y que sea el varón, o sea, el padre, la figura paterna, la que haya sido el amoroso o el cariñoso o el que comprendía a sus hijos, porque eran muchos hijos, eran 3 hijos, y nuestra protagonista es la menor, la más pequeña. Y luego, conforme avanza el libro, nos damos cuenta de que aún así que haya habido esta figura paterna amorosa, no hubo una relación linda en esa familia. Y eso es bastante chocante en mi caso, es muy interesante. La muerte no es una excusa en esta ecuación, sino más bien es como que una especie de negligencia. Muy interesante, por cierto. Pero bueno. Luego tenemos digamos, el segundo capítulo ya nos muestra más o menos en qué términos va a manejarse el libro. Violet es obligada a ir a una especie de academia militar en la que la única forma de graduarse es sobreviviendo, básicamente. Así que nuestras primeras escenas de esa academia es un edificio como una especie de castillo, una especie de fortaleza, difícil de sitiar, que tiene la característica de hasta su propio, digamos, entrada, o sea, de los estudiantes, es una especie de parapeto, como una especie de caminito muy angosto, como un pasillo flotante, una especie de arco flotante, en que los estudiantes tienen que pasar eso, y si sobreviven, ingresan. Es como que, o sea, te estás jugando la vida prácticamente en esa escuela, en esa academia, y es
muy a los Juego de Tronos, me recordó mucho a los Juego de Tronos, pero incluso está más cruel, mucho más cruel, porque las personas van voluntariamente a eso. Eso es lo cruel y lo despiadado de todo eso, y la sociedad lo acepta. Nadie lo duda. O sea, si es que eres lo suficientemente apto, sobrevives. Si no, y eso es lo chocante del todo esto. Y lo emocionante, porque quieres saber, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Y aquí, justamente en el momento en que nuestra protagonista está a punto de ir a esta prueba final, digamos, a ver si es que es apta para entrar y ser digna de ir a esta academia, se encuentra con, digamos, la que sería su amiga a lo largo de todo este tiempo, pero también se encuentra con sus dos enemigos, sus primeros dos rivales, que yo los llamo al uno rival y al otro es enemigo, digámoslo así. El chiste es que ella tiene que pasar desapercibida porque como es la hija de la manda más, trata de que obviamente no le caigan los enemigos, porque al parecer es muy normal que se desviva gente durante el año. O sea, que alumnos desvivan alumnos, ¿sí? Pero el primer enemigo, el primer rival que se hace, no tiene motivos reales para odiarla. O sea, simplemente le pareció perfecto ser el bully, un bully demasiado exagerado, demasiado violento, porque obviamente nuestro protagonista no es la protagonista actual de las distopías, que es relativamente hábil en casa o alguna cosa así, sino que sí es una debilucha, o sea que se cae mal, se le rompe la rodilla y palimos. Entonces, simplemente vio la oportunidad de hacerse valer, de hacerse un nombre, tal vez una especie de reputación, tratando de fastidiarle a esta esta chica, que es una debilucha y que debió haberse caído en la primera grada. Entonces, es como que bastante chocante. Primero, no nos dan razón, que está bien, porque hay gente que no tiene necesita razones para molestar a la gente, pero su presencia es bastante molesta, hasta detestable, y está muy bien construido el personaje, me gusta. Vemos exactamente sus intenciones y cómo es solamente de boca para afuera, digamos así, muchas veces sus acciones. No tiene acciones buenas, al menos con la protagonista, pero su desenlace no me gustó mucho. Estoy hablando de Jack, obviamente, ustedes ya saben de quién. Su desenlace no me gustó mucho porque lo sentí muy seco. Esperaba un enfrentamiento un poco más elaborado, pero para lo que nos dio después la autora, entonces como que justifica un poco la cuestión. Conforme avanza nuestra protagonista en estas pruebas, nos tocamos con su segundo enemigo, que es un enemigo que de verdad tiene motivos para odiarla, tiene motivos de desvivirla y tiene motivos completos para intentar hacerle desaparecer. Y esta persona nos lo dicen desde el inicio, es el hijo del hombre que se levantó en armas contra el status quo, contra el gobierno actual, que fue derrotado y condenado a muerte, ¿ya? ¿Y quién fue la persona que hizo la de verdugo? Pues fue la madre de nuestro protagonista, así que es justificable este odio. Pero vemos a lo largo del libro que no necesariamente él se porta como un enemigo, sino más bien como una especie de mentor, porque a diferencia de otro personaje del que ya voy a hablar a continuación, él se da cuenta de las limitaciones de esta muchacha y en lugar de burlarse o de hacerle, digamos, todo lo posible para que ella falle y se rinda, se vaya o lanzarla digamos, a los lobos para que la desvivan, él está haciendo todo lo posible para que la man sobreviva, para que ella aprenda, se dé cuenta de lo que le falta y aprenda a usar sus recursos, su conocimiento, lo que puede hacer para tener ventaja. Y gracias a eso, en esos pequeños comentarios que le hace, ella consigue unas respuestas y unas estrategias brillantes que si es que uno no les presta atención, si es que supongo que yo estuviera en la misma academia
y no tuviera el problema que tiene Violet, no me hubiera pasado por la cabeza hacer ese tipo de estrategias como lo está haciendo ella para sobrevivir. Y eso es muy importante. Con el tiempo, obviamente, ella mejora su estado físico y va mejorando. Sin embargo, aquí tenemos nuestra tercera piedra en el zapato, que lo peor de todo es que no es un enemigo, sino es un amigo. Y ese es Dane. Dane es el mejor amigo que quiere ser algo más. Sin embargo, cuando pierde su oportunidad, reacciona mal, digámoslo así, ¿ya? Ya, es más o menos el estereotipo que sería normalmente este personaje. Sin embargo, desde el inicio vemos que, o sea, él le quiere mucho a nuestro protagonista, se criaron como hermanos, o sea, son muy unidos, pero a diferencia de su enemigo Xaden, que él intenta, tal vez inconscientemente, cuidarla, el otro simplemente dice que se rinde y que vaya, sin tomar en consecuencia que ella está obligada por su madre y que si es que su madre descubre que ella se atrevió a salir de ahí, a irse a otro lado, pues su madre va a aplicar toda la fuerza de la ley para regresar la tichulla oreja. Entonces, Dane no entiende eso, Dane no entiende que es su madre la que lo mandó ahí. Entonces, él es como que intenta hacerla de menos, mantenerla todavía en la jaula de oro que ha estado durante todos sus años de vida, sus 20 años de vida, porque ya son 20 añeros casi todos. Y cómo él, en lugar de ayudarle a entrenar, de darle consejos, darle rutinas de entrenamiento, darle como que alguna estrategia para ayudarla a vencer, para ayudarla a ganar, o sea, vencer sus limitaciones propias, él le corta las alas. Y eso me frustra, porque un amigo no hace eso. O sea, como he leído fantasía, los libros de fantasía que he leído, siempre el amigo es el que aunque tenga limitaciones, aunque haya problemas, siempre está tratando de hacer que su amigo se levante, que siga, que continúe. Y el man me desesperaba porque no hacía eso. Es como que ya cállate, no te quiero ver, como que te odio, vete. ¿A qué horas te pasa algo, no? O sea, obviamente es un personaje, pero bueno. Entonces, eso. Y obviamente las otras interacciones de Violet con las otras personas van modificándose y van cambiando sus perspectivas conforme el libro y la trama va avanzando. A partir de la mitad del libro, más o menos en el capítulo 15 y 16, ya vemos un pico de, digamos, como que la trama, un pico bastante alto en la trama, la emoción que genera, el hype que genera, porque aquí es cuando ya nos ponen en contexto de los dragones. Este mundo tiene dragones, tiene grifos y dragones que son enemigos naturales. Y la guerra, nos explican desde el inicio que hay una especie de guerra que ha pasado durante mucho tiempo y que las cosas siguen, los grifos están perdiendo territorio y siguen robando cosas, y a pesar de que hay un acuerdo de paz, bla, 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 bla. Pero poco a poco vemos más o menos cómo es el trato con estos dragones, cómo los dragones son criaturas obviamente caprichosas, que tienen su voluntad y que los humanos, a pesar de que los controlan, ellos en realidad están sometidos a la ley también de los dragones. Y los dragones están sometidos obviamente a la ley de los humanos. Es como una especie de colaboración mutualista, digamos así. Pero no voy a decir esto porque obviamente es la mitad del libro, pero cómo reaccionan los dragones hacia nuestra protagonista, haciéndola diferente, viéndola no por el tamaño de los músculos, no por el sentido de su cuerpo físico o de sus habilidades físicas, porque a los dragones les queda bien claro que nuestro protagonista es bastante débil, sino por otras razones, unas razones incluso hasta más de peso que debería tener un buen soldado, en este caso digno de siquiera acercarse al dragón. Y en este libro no cabe dudas de que me recordó mucho a Hippo y Chimuelo de cómo entrenar a tu dragón y cómo obviamente Chimuelo y Hippo fabrican esta amistad. Y entonces es más o menos una especie de conexión parecida, a diferencia de cómo entrenar a tu dragón, los dragones de este libro
de Alas de Sangre pueden comunicarse directamente con sus jinetes y las voces que tienen cada uno de ellos son, digamos, maravillosas, cada uno tiene su personalidad, no son dragones número 1, número 2, número 3, no, sino que cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su forma de ver el mundo, cada uno tiene, hasta Violet choca muchas veces con sus dragones, choca muchas veces con su montura, entonces es bastante divertido ver cómo pelean y cómo se llevan bien, es como una especie de la relación que tiene Naruto con Kurama y al final del anime de Naruto es bastante lindo y interesante. Entonces, más o menos así. Obviamente, esta relación igual se va construyendo a base de confianza. Y aunque el vínculo se da con el dragón, no significa que tienes una garantía de por vida. El dragón puede probarte muchas veces a ver si es que eres digno todavía de estar con él. ¿Sí? Eso es muy complicado, es un world building bastante bien hecho y eso es lo que también me gustó mucho de esta novela porque nos muestra, sigue varios estereotipos, varios tropos de la literatura fantástica, pero esta autora, Rebeca Yarros, le da como que un pequeño giro un poquito distinto. Sobre todo en las escenas que a mí no me gusta leer, que son las escenas eróticas, que justamente yo estaba dividida por los comentarios, porque como la mayoría de comentarios positivos decían que eran no por, o sea, perdón, la mayoría de comentarios negativos de esta novela era que básicamente se daban como cajón que no cierra durante toda la novela. Yo no quería estar leyendo ese tipo de cosas y que la historia no fuera interesante. Al contrario, esas escenas dan como una especie de sentido a la relación que tiene Violet con la otra persona con la que surgen estos encuentros. Y están justificados y muy bien justificados. Y eso me agrada bastante. No son distracciones, no son como que solamente agregados, sino que tienen un cierto sentido en la novela. Y eso me agrada. Total, el libro nos muestra un mundo en que los jóvenes son muy abiertos en esa situación, al menos en este tipo de relaciones, digámoslo así. No me esperé ese final. El final fue totalmente plot twist, así sorpresivo, así, sí, sí, como que muy complicado. Aunque desde el inicio ya la autora nos estaba mandando ciertas pistas que yo sí logré, digamos, captar, pero todavía no estaba muy segura porque la historia parecía que iba a ir por otro camino. Pero aún así, como que mentalmente me preparé para eso. No me esperé lo que me dio, me esperé otra cosa, pero me gustó muchísimo porque incorporó todo lo que puso al inicio, no dejó para mí ningún cabo suelto en la historia. No voy a decir que es una de las mejores novelas de fantasía de la época, porque la verdad no, a pesar de que leo fantasía, no estoy al tanto de todos los libros de fantasía, pero pero ahora entiendo, digámoslo así, la emoción y la espera de este libro justamente y por qué es bastante famosito y bastante recomendado actualmente por los jóvenes actuales. Entonces, eso. Obviamente yo recomendaría este libro para mayores de 18 años, porque las escenas de cajón que no cierra sí son medias fuertecitas. Entonces, un niño de 14, 13 años no creo que le convenga leer esas escenas, pero un adolescente de 17, 18 años para arriba, un joven adulto, digámoslo así, las entiende perfectamente, creo que está hasta deseado, o sea, tiene la edad correcta para eso. Todavía no leo el segundo libro, así que muy pronto lo haré en estos últimos meses, porque justamente voy a leer la que viene, la siguiente, que no me acuerdo el nombre del libro, la secuela de en estos meses, como para tener una idea. Y también hice un blog de lo que me parecía el libro, obviamente con spoilers, porque era la única forma de motivarme a leer. Así que pueden verlo, estará por aquí, serán publicados más o menos seguido. Así que espero les guste. Y eso es todo lo que quería decir de este libro. Y ya seguramente habrán muchas cosas que comentar y habrán muchos youtubers que hayan hablado de más y bueno, eso. Entonces, nomás quería decir eso y ya nos vemos en otro siguiente video.